Llegó el saqueo. 27 de febrero, por Guarena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por Guarena comenzó la batalla del saqueo. Saludos compañeras y compañeros, bienvenidos al programa número 18 del Agicero, agregando el debate. Le habla Satia Rengifo en compañía de mi compañero Miguel Denis. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, Satia, saludos Radio Escucha. Bueno, como siempre, los agradecimientos a los compañeros de Voces Libertarias, a los compañeros de Radio Sanareña del Estado Lara, compañeros del Sistema Comunicacional La Guarura y el Sistema de Aporrea. Queremos pedir disculpas, no hemos podido transmitir con la situación nacional que viene dando curso en esta coyuntura, no hemos podido transmitir los programas semanales. Sin embargo, daremos nuestro mejor esfuerzo para regularizar la producción del Agicero y mantener la agenda semanal. Bueno, en función de lo que dice Miguel, de rescatar nuestra normalidad del programa, el día de hoy les traemos un programa que está salidito del horno. Creo que la mayoría está pasmado con el tema de la instalación de mesas de trabajo sobre el tema económico. Sí, Satia, últimamente los programas que hemos tenido ha sido por la coyuntura de una ofensiva de la oposición, la situación de las guarimbas, la situación del Táchira. Sin embargo, hoy vamos a centralizar el programa en el otro puesto de discusión política, desde el lado de las conferencias de paz, donde han asistido, sobre todo las conferencias de paz que han tocado el asunto económico, que de hecho han sido las que más resultados han tenido, las que más seguimiento han tenido. Se han hecho hasta ahora 5 conferencias de paz, 4 de Caracas, 1 de Estado Zulia, se han presentado puntos de trabajo, se han aprobado puntos de trabajo, aunque Ha avanzado aunque en tan corto tiempo. se ha avanzado, por lo menos se han aprobado puntos de trabajo. Ahora lo que no se sabe qué puntos de discusión es lo que se están teniendo, no se sabe qué acuerdos han llegado, se han anunciado que han llegado a acuerdos, lo que no se sabe cuáles son. Y bueno, ha venido transcurriendo en un ambiente un poco a puerta cerrada, siendo la principal lugar de donde se maneja la política económica del país actualmente, como espacio de encuentro entre empresarios y los entes del gobierno nacional. Para darle continuidad entonces a este debate, damos paso a la entrevista que se le realizó al compañero Rodrigo, el cual forma parte del movimiento gabarista revolucionario. Aló. Aló, saludos Rodrigo, te estamos llamando del programa del Agicero, del Sistema de La Guarura. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos. Primero que todo, la felicitación por el tipo de programa y por la experiencia nueva que ustedes están realizando. Bueno, muchas gracias Rodrigo. En el programa de hoy estamos tocando el tema de lo que ha sido la instalación de las conferencias de paz, sobre todo en el asunto económico, y el papel que han jugado dentro de la dinámica política y las decisiones de política económica que viene teniendo el gobierno. La primera pregunta que te queremos hacer era más o menos que nos des tu opinión o tu análisis de la instalación de esas mesas, de los actores que empiezan a ser prioritarios en la política económica del país a través de esas mesas y, bueno, el papel que empieza a tener como política económica que ejerce el gobierno. Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que decir que esta situación actual se inserta en un marco más general y entonces es necesario conocer ese marco más general para poder situar bien qué es lo que ocurre. Nosotros creemos que esto se inserta en el marco de las tareas pendientes de una revolución inconclusa. O sea, me explico. Al no profundizar y al no desarrollarse el proceso revolucionario en un sentido socialista, se dejó intacto todo el aparato económico, jurídico, en definitiva que sustenta el Estado capitalista burgués. Entonces, naturalmente, que al pasar el tiempo, estos sectores se vieron robustecidos, inclusive hasta por la misma acción del gobierno, y hoy día entonces vienen y se plantean con un tipo de fuerza distinto, en un escenario diametralmente distinto que se abre a la muerte del comandante Chávez. Entonces, ese es un marco general donde se sitúa este proceso. La ofensiva callejera y de agitación que produce el sector fascista de la burguesía es, a nuestro juicio, otra pata, digamos, ¿no?, de un engranaje burgués mayor. Entonces, la burguesía siempre, históricamente, ha actuado y ha utilizado todas las formas de lucha y se ha guardado siempre los aspectos jurídicos, los aspectos legales, los aspectos mediáticos, los aspectos sociales, los aspectos de agitación callejera y los aspectos militares, digamos, como para usarlos en determinado momento. Y hoy día empleó toda una suerte de agitación
movilización callejera, político y militar, paramilitar mejor dicho, con apoyo de los sectores evidentemente respaldado por Álvaro Uribe de Colombia y que se articula en Venezuela a través de voluntad popular para presionar al gobierno y forzar una situación que tiene que ver con la repartición, con una nueva repartición, un nuevo orden de repartición de la renta petrolera. Entonces, en ese contexto es que tenemos que ubicar las mesas de paz que hoy día las mesas de paz, sobre todo económicas, que hoy día se están desarrollando. No sé si alcanzo a responder tu pregunta. Sí, más o menos por ahí. ¿Y cómo tú ves que van siendo hacia dónde tiende a ir ese diálogo en las conferencias de paz económica y qué consecuencias puede haber de ese diálogo, tomando en cuenta, digamos, los actores más hegemónicos desde que están haciendo que juegan que hacen parte de esa mesa de diálogo? Ok. Lo primero que tenemos que decir entonces también es que a las mesas de diálogo concurre fundamentalmente un nuevo tipo de burguesía surgida de la burocracia que se ha ido desarrollando durante todos estos años. También hay sectores que le llaman la derecha roja, boliburguesía, etcétera, y la derecha más tradicional que hace vida ya desde hace muchos años en Venezuela. Entonces, esta negociación por la repartición de la renta petrolera entre dos sectores que forman parte del mismo sistema. El gran ausente de las mesas económicas de paz, el gran ausente son justamente la clase obrera, los sectores trabajadores y el pueblo pobre y explotado de la ciudad del campo. Entonces, lo que nosotros estamos asistiendo hoy día con una fortaleza mediática y con un apoyo a una nueva repartición de la renta entre dos segmentos de la burguesía. Las consecuencias para los trabajadores pueden ser brutales. Nosotros públicamente se han dicho que ya hay cerca de 56 acuerdos macros de esas mesas y que el gobierno y los empresarios lo han mantenido en este minuto sin difusión. Y entonces una de las primeras cosas que tenemos que exigir es que se hagan públicos todos acuerdos que se han llevado a cabo entre sectores de gobierno y de la burguesía tradicional y que naturalmente, y según lo hemos estado observando, van a afectar los intereses de los trabajadores y la clase obrera y el pueblo, sobre todo de la ciudad y del campo. Entonces, esa es una primera cosa. Una segunda cosa, vemos que las consecuencias de la mesa de paz, por una parte, ha sido entregar mayores prerrogativas a la burguesía tradicional. Se les ha dicho que sí a la alza, por ejemplo, de los productos básicos. Se ha dicho que sí a la alza del sistema de transporte. Se ha dicho que sí a la alza del sistema eléctrico. Y esas son solamente algunas de las cosas visibles. Se ha dado celeridad a la entrega de divisas, más aún a la burguesía tradicional. Y se están tomando como base de estos acuerdos los 12 puntos que puso Lorenzo Mendoza como representante de la burguesía para ampliar esto y desarrollarlo en pos de los intereses, por una parte, de la burguesía y por otra parte, de la burguesía tradicional. Pero el gran ausente en este sentido son los sectores populares, la clase obrera y el pueblo explotado y la ciudad del campo. ¿Qué tú propondrías como ya de los movimientos populares, del pueblo en lucha, exigirlo o hacer o proponer a esas mesas de diálogo? O sea, ¿qué política se debe aplicar cuando se plantea un escenario, digamos, regresivo, como más o menos estás describiendo? Bueno, primero que todo, nosotros creemos que de las mesas, en particular, que están sentadas sobre una estación de la derecha y sobre una anuencia del gobierno. Recordemos que hoy el presidente Maduro elogió al sector privado públicamente. Creemos que nada bueno puede surgir para los sectores populares. Los sectores populares lo que tienen que hacer nuevamente es elevar su sistema, su nivel de organización, elevar nuevamente todo su sistema de demanda y emprender entonces un nuevo trazado de lucha que signifique instalarse, esta vez sí, con fuerza social y con fuerza política en medio de este escenario, y entonces imponer su propia agenda de diálogo y compromiso con el gobierno. Eso es lo que nosotros creemos que debe hacerse en este mundo, ¿no? Con la participación de millones de personas de la ciudad y del campo que puedan llegar a establecer entonces una senda, por una parte reivindicativa, pero por otra parte una propuesta.
Esas dos cosas nosotros le estamos llamando entonces elaboración de las cartas de lucha del pueblo pobre y el tratado de la ciudad y el campo. A mediante esas cartas de lucha, que por una parte comprenden todo el sistema reivindicativo, pero por otra parte comprende una serie de propuestas en la sociedad que queremos hacia adelante, nosotros creemos que deben ser las herramientas principales para hoy día abrirse paso a un nuevo escenario que signifique derrotar los intentos de perpetuación del sistema capitalista y los intentos de repartición de las ganancias de este sistema entre dos alas de la misma burguesía. Una pregunta que, digamos que es tocando un tema que había respondido en otra pregunta. Sabemos más o menos los intereses que pueden tener el empresariado en lograr ese tipo de acuerdos con el gobierno, pero ¿por qué tú ves que el gobierno está tomando estas medidas que de alguna manera quiebran avances que había tenido el gobierno anteriormente? Como había hablado de la inamovilidad laboral o de beneficios salariales que en un momento sí iba en un constante aumento. O sea, ¿por qué el gobierno cambia de decisión en cuanto a política económica? ¿Por qué plantea en este momento, con ese contexto que tú me dijiste al principio, plantea este escenario, digamos, de conciliación con la burguesía tradicional y la nueva burguesía, como tú lo dices? Ok, te voy a explicar una cosa general, que es necesario tenerla clara, ¿no? Uh-huh. El reformismo, a nivel histórico, siempre ha actuado bajo dos facetas. Por una parte, en épocas de bonanza económica, uh-huh, ha operado con lo que se llama el keynesianismo, con todo un sistema asistencialista social, ¿cierto?, que en base a sus ingresos otorgar entonces mayores beneficios a los sectores sociales. uh-huh. Pero en términos de crisis, al no tener una respuesta efectivamente revolucionaria, ese mismo reformismo opta por la vía nuevamente liberal del capitalismo. Y entonces hoy día, inserto en un proceso internacional de crisis del capitalismo, era natural la orientación que iba a tomar un gobierno que en el mejor de los casos podríamos situarlo en un reformismo progresivo. Entonces, era natural la postura del gobierno en términos de poder negociar la repartición, una nueva repartición de la renta con la burguesía tradicional, porque en definitiva, si bien es cierto, el apoyo al hilo constitucional y al gobierno mismo es policlasista, la dirección del proceso no es pluriclasista. La dirección del proceso rápidamente se ha ido tornando boliburguesa. Ahí entonces encontramos los motivos de esa negociación. Ok, bueno, ya para finalizar la entrevista, que quisiera como redondear algún tema o algún último comentario. Bueno, sí, lo primero es hacer una especie de llamado, ¿no? Hacer una especie de llamado a todos los sectores de la clase obrera y el pueblo explotado de la ciudad y el campo, a que nos reencontremos, nos reconozcamos en distintos espacios, que avancemos en los niveles de concertación y organización, que levantemos nuestras reivindicaciones sin ningún temor, que elevemos esas reivindicaciones, las sistematicemos por medio de un proceso de movilización y lucha, pero también de debate franco y abierto, y elaboremos nuestras cartas de lucha, y que esas cartas de lucha sean, en definitiva, el comienzo de una nueva etapa de ofensiva del movimiento popular. Ningún pueblo está vencido si se decide a luchar abiertamente por sus derechos y por sus perspectivas históricas. La perspectiva histórica de este pueblo, naturalmente, que tiene que ser socialista. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Por último, gracias. Si nos podría decir también en el movimiento, la organización política a la cual pertenece. Sí, yo soy el coordinador nacional del movimiento liberalista revolucionario en Venezuela. Bueno. Y soy parte de los comités populares revolucionarios, una organización política y social que se empieza a abrir paso en este nuevo escenario. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, excelente. Gracias, Rodrigo, por propiciarnos esta entrevista. Creo que fue bastante fructífero toda esta discusión que tuvimos con él porque aporta a lo que sería el debate que traemos al día de hoy. Creo que uno de los puntos que son centrales y neurálgicos en esta discusión es el diálogo prospera y crece la crisis en la calle. Sí, Salte, por ahí podemos comenzar esta discusión. Es curioso cómo dentro de esas mesas de negociación, como decíamos al principio, se anuncia que se están teniendo progresos. El gobierno anunció recientemente que 59 propuestas que presentaron los empresarios. 56 ya firmado y aprobado. Exactamente. Recordemos que los puntos que
puso Lorenzo Mendoza para la discusión, que también fueron aprobados, contenía varios aspectos que iban a desmejorar la defensa del trabajo, la defensa del salario. Recordemos también que los puntos que puso Lorenzo Mendoza en el tapete para discutir eran puntos que desmejoraban el salario, que mejoraban beneficios laborales, beneficios como también la inamovilidad laboral, que empieza a poner como en una tela de negociación. Se empieza a discutir la productividad del país desde el punto de la producción privada, de la producción en manos del empresariado. En fin, una agenda que presenta un escenario regresivo para lo que han sido las conquistas del proceso bolivariano y que, bueno, parece que se abre una nueva etapa en Venezuela en el asunto económico que parte de un escenario de negociación al cual el pueblo ha sido el total ausente, un escenario de negociación prácticamente entre cúpulas, entre una burocracia o una burguesía estatal, lamentablemente nacida de este proceso, que es nacida de también parte de la corrupción, del manejo de la renta petrolera, del manejo de las industrias del Estado, y que empieza a establecer fuertes nudos de discusión, de diálogo, con su contraparte del empresariado privado, la otra parte de la burguesía del país, de la burguesía tradicional, bueno, dejando a la expectativa un escenario que puede ser muy difícil y que puede acrecentar el desmejoramiento del nivel de vida del pueblo trabajador. Yo creo que lo que vemos ahorita es la crisis y el declive económico de Venezuela. Eso es lo que estamos viendo ahorita y para manera de salvaguardar en tal caso los puestos de más de uno, vemos un pacto, una negociación. Que ahorita se pone en discusión si existía un acercamiento por parte del gobierno al poder popular. Que eso es lo que está en discusión ahorita. Yo creo que la crisis que tenemos ahorita es necesaria para que más de uno se espabile, que es necesaria para que más de uno, como hablamos esta mañana, se autoconvoque, para que más de uno se movilice y para que más de uno desempolve todo lo que significa la toma del poder. Aquí hay algo que, bueno, se avecina por parte del Estado, el ahogamiento a las expresiones del poder popular en materia económica. Esta es la realidad y la esencia del Estado, que en realidad termina minimizando las organizaciones de trabajadores en espacios de discusión, para que así se termine de fortalecer su hegemonía en conjunto con el sector privado. Bueno, esta es la esencia del Estado. Pero considero que Chávez a nivel discursivo se confrontaba con ese monstruo desde una instancia que fue corroída con el tiempo, quizás desde hace tiempo, por los intereses de la burguesía dentro del gobierno. Que a nivel discursivo anteriormente existía un acercamiento con el poder popular, a pesar que siempre a puertas abiertas se regulaban los intereses privados. Ahora, creo que el discurso va en concordancia con una práctica de acercamiento y posicionamiento del sector privado. Ahora, aislar al sector privado es puro gamelote. O sea, bien bello, pues qué barbaridad. Es preocupante que un presidente ex militante de la Liga Socialista, y acá finco y me lo debates, Miguel, si me corriges si me equivoco, que las bases en tal caso de ese movimiento están asentadas en la triada, o sea, marxista, leninista, maoísta. Y considerando esto, creo que esto es lo que afianza desde las bases cuando Maduro llega al poder, o sea, ve todo el currículum político de este compañero, vemos un declive, a pesar de que muchos consideramos que su llegada al poder iba a estar afianzada con esto, con esta práctica militante de izquierda que él traía consigo. Y cónchale, es bastante contradictorio que toda la efervescencia en la cual Chávez nos hizo elevarnos se ve socavada con una zancada y una patada de las mesas de trabajo que tienen como debate el tema económico. Que esto lo vemos. ¿Cómo lo consideras tú, Miguel? Yo creo que ahorita no estamos en un momento que no quiero decir que sea dialéctico. No, yo creo que estamos en un proceso que desde hace rato se veía venir. Desde hace rato cuando dejamos nuestras tareas como movimiento popular, nos ausentamos de esos espacios de toma de decisión para hacerle el trabajo al Estado, para hacerle trabajo a sus convocatorias y no a las nuestras, creo que eso lo vimos venir. Yo también quería decir algo importante sobre las consecuencias que viene trayendo esta mesa de negociación cuando hablamos que la crisis se acrecenta en la calle, es que ya empiezan a verse las consecuencias de esta mesa de forma palpable, aunque no de forma directa, no de forma anunciada como acuerdos ya traídos entre empresarios y el gobierno, pero sí se empieza a ver un cambio en la política o ya se empieza a ver una situación económica que se acrecenta. Por ejemplo, el asunto tiene que ver con el aumento de precios, con el aumento de la inflación en estas últimas semanas de manera mucho más grave de como venía antes, incluso también con productos de producción social, como por ejemplo el café Fama América subió en la calle del 50% en algunos lugares o incluso hasta más, en algunos supermercados llega hasta 106 bolívares. Entonces, ¿dónde está la ley de costos y precios justos, por ejemplo?
¿Dónde está todo ese mecanismo que había previsto el gobierno para que no suceda este tipo de cosas? ¿Dónde está la supervisión de la nueva superintendencia de precios? En fin, hay acciones que, aunque no son de forma directa, uno presupone a pensar de que tiene que ver con esas conferencias de paz económica. O incluso también lo que anunció el ministro Jesse Chacón, que se anunció bajar el subsidio eléctrico, lo cual obviamente supone que significa el aumento de la tarifa eléctrica para los hogares de las personas. Bueno, y también empieza a existir como un coqueteo con el FMI cuando se termina de nombrar el embajador emerente frente a este organismo. Y también el FMI se sentiría a gusto en tratar de solventar o ayudar en materia económica a Venezuela. Ese otro punto que también no está nada claro y que también uno queda a la expectativa. Ahí, como acabas de decir, Satia, se nombró a Nelson Merente, el presidente del Banco Central, como embajador de Venezuela ante el FMI, nombramiento que pasó, digamos, de alguna era sin pena ni gloria, pero que uno no sabe a qué intereses, digamos, a qué política corresponde ese nombramiento. Pero creo que muy bajo perfil sí sabemos, Miguel. Muy Bueno, bajo no tiene perfil que sí ser sabemos. políticamente correcto. Y el otro asunto que tiene que ver con las últimas declaraciones del presidente Maduro del 4 de abril, él habla de que hay que dejar gamelotes mentales y empezar a trabajar con los empresarios privados, que negarse a trabajar con el empresariado privado es ignorar el tema económico. Entonces yo no entiendo de dónde queda la producción social, dónde queda todo un programa productivo socialista, dónde quedan las comunas como entes productivos, dónde queda toda esa nueva economía socialista que hasta en el plan de la patria, hasta en el golpe de timón que lanzó Chávez y que ahorita no tiene ninguna expresión, digamos, en la política del gobierno. Bueno, y eso responde porque todavía no estamos en un ambiente electoral, porque en un ambiente electoral siempre se cuenta con el apoyo de los consejos comunales, que ahí sí manejamos a nivel de discursivo, y esto lo digo a nivel de funcionario público, ahora sí tienen saldo organizativo. Porque en materia de discusión económica, no, ellos no están organizados, ¿qué van a saber? Entonces es preferible para ellos, también es sustancial a nivel económico reunirse con el sector privado, que ya viene que también con una larga experiencia y data de explotación a los trabajadores, con las cuales pueden sacarse provecho productivo más rápido. Y eso también, bueno, nos da como un lazo ahí de análisis con unos programas que hacíamos el año pasado en relación a lo que eran las luchas de los trabajadores de Diana, los trabajadores lácteos de los Andes, de también un movimiento obrero que reivindica ese control obrero, digamos, anhelado, ese control obrero de alguna vez secuestrado por sectores de la burocracia, el plan Guayana Socialista que quedó en la nada. Entonces, todo un plan de desarrollo social que ha sido totalmente burocratizado y que no ha rendido ningún tipo de fruto. Bueno, cuando comentaba el anuncio que hace Maduro de empezar a trabajar con los empresarios privados, de no tenerle miedo a trabajar con ellos, también habla de que el nuevo modelo, la nueva política, digamos, socialista, en palabras del gobierno, va a ser la política de una economía mixta. Uy, Entendía la economía mixta como una economía que se divide entre la producción en manos del Estado y la producción en manos privadas. Inclusive iban a traer a un compañero, me parece, de Cuba, para dar talleres sobre lo que es la economía mixta. Y bueno, va más o menos en ese mismo modelo que se busca en la conferencia de paz, de empezar a tener, empezar a enlazar esas dos grandes fuentes de capital, dos grandes fuentes de poder, tanto de esa burguesía estatal que es digamos, la producción estatal, pero burocrática, que es esa producción estatal que no tiene que ver con anhelos, digamos, socializantes o que no tiene que ver con una producción social, sino que está totalmente diferenciada de lo que puede ser una experiencia de producción en manos de los trabajadores o en manos del pueblo y el empresariado privado, bueno, tradicional, la burguesía que siempre ha estado en Venezuela. Entonces, ahí se perfila ya un sistema económico, se abre, digamos, yo sí diría, como decía antes, una nueva etapa porque ya es otro modelo productivo el que se busca imponer. Ya es declarado un modelo productivo estatal, mixto con lo privado, pero en donde el sector social no tiene ningún tipo de espacio y es donde es ya totalmente marginado, en tanto en las discusiones como en la política económica nacional. ya esto tiene un puente previo, ya esto tiene un trabajo de cosecha anterior, ¿no? Que es lo que permite en tal caso, qué es lo que hace que ahorita exista un acercamiento directo a la crisis económica. Y aquí hago hincapié en que, bueno, la crisis económica es lo que terminó entrelazando estos sectores de una vez y posicionándolos, subyugando obviamente al poder popular. Bueno, yo creo que
Hemos llegado al llegadero, Miguel. Lo que parece venir es un escenario de fuerte también necesidad de mucha lucha, sobre todo en la defensa de conquista que ha habido en este proceso, que empiezan a hacer algunas atacadas, empiezan a posiblemente a ser negociadas. Bueno, van a salir nuevas consignas, van a salir nuevas movilizaciones. Yo creo que aprovechamos este espacio para, en tal caso, indicar que el Consejo Popular Revolucionario sigue en pie su marcha hacia el Táchira a partir del 1 de mayo. Empieza la gran movilización nacional hacia el Táchira, hacia ese encuentro fraterno y tan necesario que hace falta con nuestros compañeros y camaradas de ese estado. Los invitamos también a que les haga una recomendación de la semana. Bueno, que vean un video que se llama El Guarimbero Mayor de Robert Alonso. Bueno, para bajar las tensiones, eso lo publicó Mario Silva en su programa. Y bueno, se los recomiendo mucho para que, bueno, liberen tensiones. Los queremos mucho. Yo creo que hay que darles los reconocimientos a todos los compañeros que nos transmiten semana tras semana. Ahí están los compañeros de Radio Voces Libertarias, los compañeros de Sanareña en el Estado Lara, el Sistema Comunicacional Aguarura y el sistema comunicacional a través del cual funciona Porrea. Es la hora del poder popular. Si este es el momento en el que llegamos a un llegadero político, un llegadero económico, en donde se empieza a definir una nueva etapa que por un lado de conciliación, pero por otro lado también que va a tener que exigir mucha lucha del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, del pueblo trabajador. Vendrán momentos de definiciones donde o terminamos de convertir este proceso, terminamos de empujarlo hacia una revolución socialista, hacia una profundización socialista del proceso. Y por otro lado, un escenario de conciliación, un escenario de paz de élites que también busca imponerse. Bueno, todo el poder para el pueblo. Esto fue Lajicero. Agregando al debate. Este es un canto de adentro, cantado por los de afuera. Este es un canto de todos, o al menos eso debiera, porque debieran sentirlo grandes, chicos y medianos, porque son nuestros los presos, porque son venezolanos. Es más, y si no lo son, igual son nuestros hermanos. Que si los presos son presos, antes son seres humanos. La verdad que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Canto a la cárcel modelo, que en huelga de hambre está, atardeceres heridos por la Guardia Nacional. Canto a San Juan de los Morros, a los Teques, al San Carlos, a San Cristóbal Trujillo, a la Pica Maracaibo, que si mi canto es de luz, tal vez le pueda llegar en relámpago al hermano en Tocuyito y Cocollar. La verdad que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. El hombre es trigo caliente, golondrina y campanario. Todo hombre es inocente si no prueban lo contrario, que estoy apretando el sol para serle solidario en cambiar este sistema policial penitenciario si la justicia le quita